Bien, vamos a ver por último las aplicaciones de las volumetrías redox. Dijimos que las volumetrías redox se podían dividir en permanganimetría, las cuales determinan reductores por medio de un oxidante, y los ejemplos que podemos cuantificar con el permanganato de potasio es hierro, agua oxigenada, taninos en vino. Dicromatometría, que también cuantifican reductores, por ejemplo, el hierro con la solución valorada de dicromato de potasio. La yodimetría, que determina reductores con una solución valorada de yodo, es muy utilizada en la industria para la cuantificación de sulfitos, dióxido de azufre, que se utiliza como antioxidante y como conservador en las pulpas, en los vinos también se utiliza. Y la yodometría, que es la determinación de oxidantes, por ejemplo el cobre con un agente reductor como es el tiosulfato de sodio. Veamos en la permanganimetría. El fundamento de la permanganimetría, dijimos que trabajábamos con el permanganato de potasio como una solución valorada, va a determinar reductores y se van a cuantificar con una solución oxidante en un medio fuertemente ácido con permanganato de potasio. Uno de los ejemplos para la cuantificación volumétrica de la permanganimetría es el agua oxigenada. El agua oxigenada es químicamente un ácido, actúa como oxidante y como reductor, tiene la capacidad de dismutar o descomponerse en agua y oxígeno. Para determinar agua oxigenada por permanganimetría, lo más importante es determinar la concentración de ese agua oxigenada, que lo podemos expresar como gramos de peróxido de hidrógeno por cada 100 mililitros de solución, o lo que comercialmente conocemos como volúmenes. Los volúmenes de ese agua oxigenada representan los mililitros de oxígeno que son liberados por cada mililitro de agua oxigenada. La relación que existe en porcentaje peso-volúmenes es que 3% peso-volumen, es decir, 3 gramos por 100 mililitros, equivalen a 10 volúmenes de agua oxigenada. Esto viene representado desde la bismutación o dismutación del agua oxigenada, la descomposición del agua oxigenada en agua y oxígeno, lo cual me representa que 2 por 1 mol, es decir, 2 moles de agua oxigenada, me liberan en condiciones normales de presión y temperatura 22.400 mililitros de oxígeno. 3 gramos, porque esta es la determinación ya representada, que 3 gramos por 100 mililitros son 10 volúmenes, en 3 gramos van a liberar 987 mililitros de oxígeno. Pero eso están contenidos en 100 mililitros de volúmenes de agua oxigenada, y como la definición de volúmenes de agua oxigenada es cuánto oxígeno se libera por mililitro de agua oxigenada, esto es igual a 9,87 mililitros, que son aproximadamente 10 volúmenes. Esta es la forma indirecta de obtener los volúmenes de agua oxigenada. Hay una forma directa, que es representando la descomposición de esa agua oxigenada, que me va a representar que 2 moles de agua oxigenada me van a liberar 22.400 mililitros de oxígeno. Tengo que tener en cuenta ahí cuál es el gasto del permanganato para cuantificar la cantidad de oxígeno que se ha liberado y teniendo en cuenta la alícuota de análisis de la cual he partido. Las técnicas yodimétricas y yodométricas, en las cuales interviene el yodo indistintamente o de distintas formas. Una de las determinaciones es
la técnica yodimétrica, que es la determinación de anhídrido sulfuroso libre y total en vinos. Y el anhídrido sulfuroso también se cuantifica de la misma forma, por ejemplo, en pulpas de frutas. Esta es una técnica yodimétrica, titulo con yodo al analito. Esta técnica para la cuantificación de dióxido de azufre en vino se denomina el método Rippert. El dióxido de azufre libre me va a representar la porción antiséptica o aséptica del vino, todo del dióxido de azufre presente en el vino. Esto está cuantificado y es reglamentado por el INB. Se usa una solución valorada de yodo normal 50, se colocan 50 mililitros del vino en el Erlenmeyer con pipeta doble aforo, se va a dar un medio ácido fuerte con ácido sulfúrico 1+3 y se va a colocar almidón como el reactivo específico del yodo. Se comienza a titular hasta que el punto final sea una coloración azul persistente. El dióxido de azufre total, este está reglamentado por INB dependiendo de los vinos que se están trabajando y de las temporadas de producción. Hay una tolerancia entre 180 y 250 miligramos por litro. La diferencia que existe acá es, colocamos el vino, otra vez 50 mililitros de esa alícuota con pipeta doble aforo. Ahora vamos a colocar 25 mililitros de hidróxido de potasio y lo vamos a dejar 15 minutos para de esa forma liberar el dióxido de azufre libre que estaba contenido. Agregamos ácido sulfúrico, almidón como el reactivo específico y titulamos hasta un punto final color azul. El dióxido de azufre total es la suma del dióxido de azufre combinado y el libre. Para cuantificar el dióxido de azufre combinado y expresarlo en miligramos por litro, partes por millón, será el dióxido de azufre total menos el dióxido de azufre libre. De la misma forma como vimos recién que cuantificábamos dióxido de azufre libre, es la forma de cuantificar el dióxido de azufre que tiene contenido o que se le agrega en las pulpas para evitar el oscurecimiento y también como una forma antiséptica de conservación. Una cuantificación volumétrica que interviene el yodo pero de distinta forma es la yodometría. En este caso es una técnica indirecta, yo no titulo con yodo, sino voy a titular al yodo que reacciona o que queda liberado luego de que la muestra, por ejemplo en este caso cobre, se le agrega un exceso medido de yoduro de potasio, actúa como un reactivo auxiliar. Ese yodo, o ese yoduro, perdón, reacciona con el cobre formando yoduro cuproso y libera yodo al medio. Ese yodo liberado se titula indirectamente con el tiosulfato de sodio. Por eso es que de la yodometría titulo al yodo. En la bureta se va a colocar el tiosulfato de sodio y se va a titular el yodo liberado luego de la reacción de cloruro de potasio con el sulfato cúprico o con la sal cúprica. Ese yodo liberado entonces se titula indirectamente con el tiosulfato de sodio. Y ahora una diferencia aparte que existe también en esta yodometría es que el almidón no se agrega inmediatamente cuando se prepara el sistema de titulación, sino se va agregando tiosulfato hasta que el yodo que aparezca en el Erlenmeyer esté decolorado. En un principio el yodo que se va a liberar está en gran concentración y como vimos al principio que una de las precauciones que hay que tener para la utilización del almidón es que no exista gran cantidad de yodo porque si no se coagula ese almidón. Necesitamos entonces que la concentración de yodo esté no en altas concentraciones, por eso empezamos a agregar el tiosulfato de sodio hasta que el color del medio es un color amarillo pálido. Ahí agregamos el almidón como indicador y titulamos, o seguimos titulando, perdón, hasta que desaparezca el color azul
que está en el medio. Ese es el punto final de la titulación. Un cuadro comparativo entre la yodimetría y yodometría es que la titulación yodimétrica es una titulación directa de yodo hacia el analito. En la yodometría es una titulación indirecta porque titulo al yodo que ha sido liberado luego de la reacción con las sales cúpricas. El titulante en la yodimetría es una solución valorada de yodo, mientras que en la yodometría es de tiosulfato de sodio. El analito en la yodimetría son reductores y en la yodometría son oxidantes. El pH para las dos técnicas es ácido y la otra diferencia es que el almidón en la yodimetría se agrega desde un principio al inicio de la titulación y en la yodometría casi llegando al punto final de la titulación, al punto de equivalencia a esa titulación. El color en la yodimetría del punto final es azul, mientras que en la yodometría es la desaparición de esa coloración hasta incoloro.